Esta carta es Pablo escribiéndole a Timoteo. Timoteo siendo un pastor joven de la iglesia de Éfeso, pero también siendo su hijo espiritual de Pablo, siendo que Pablo había instruido a este joven, ahora pastor, y Pablo estando ahora preso en Roma, y él sabía que sus días iban a ser contados. De hecho, la historia dice que esta segunda carta es una de las últimas cartas que Pablo escribe, y se le escribe a Timoteo. Y en esta carta Pablo le da consejos, Pablo lo anima, como les digo, siendo Timoteo un pastor joven, y Pablo conociendo a Timoteo de sabiendo que ahora el mandato, el cargo de ser pastor no iba a ser fácil para él, porque estaba la persecución. El emperador Nerón estaba donde estaba la persecución a los cristianos, y no solamente eso, sino había opresión con los mismos judíos y con los falsos maestros. Así que Timoteo no la tenía fácil. Tenía también Pablo que animarlo a Timoteo, así como a nosotros también, ¿verdad? Así como nosotros también necesitamos ese ánimo, y la palabra de Dios nos va a animar el día de hoy. Por eso dice: aviva el fuego del don de Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué es avivar? Escuchamos de un avivamiento, escuchamos de que necesitamos que estar avivados, pero más de hablar del Espíritu Santo, que es importante, quiero hablar de cuál importante también es avivar el fuego, dice, del don de Dios. Y para esto, avivar el fuego, en el griego, la palabra avivar se puede definir como volver a encender o mantener plenamente encendida una llama. Entonces quiere decir, cuando tenemos que volver a encender, volver otra vez al camino, o mantener ese mismo fervor, ese mismo fuego. Y el don, sabemos que la palabra don viene en el griego de carisma, el don, la gracia que Dios nos ha dado. Entonces sabemos que Pablo está animando, le dice: ¿sabes qué, Timoteo? Dios te ha dado a ti un don, Dios ha hecho un llamado a tu vida, pero tienes que avivarlo, tienes que mantener encendido ese llamado, ese don que Dios te ha dado. Porque no lo dice claramente, pero vemos en la carta que lo que estaba enfrentando Timoteo para él había temor, tenía miedo, era tímido, y como les digo, no era fácil lo que estaba enfrentando. Pero por eso Pablo le dice: tienes que avivar, tienes que mantener esa llama, porque el que te ha llamado ha sido Dios. Y nosotros sabemos que, hermanos, Dios nos ha dado a nosotros dones, talentos. Cada uno de nosotros, Dios nos ha depositado algo diferente. Cada uno de nosotros tenemos algo, un llamado de Dios. Algunos no lo han descubierto, algunos ya Dios te ha confirmado cuál es tu llamado, qué es lo que Dios tiene para ti. Pero Dios a todos nos ha capacitado, y parece que en el transcurso del caminar en el Señor, hermanos, en la vida del cristiano, llegan momentos donde llega el desánimo. Llega el momento donde sabemos a qué nos ha llamado Dios, sabemos que Dios nos ha usado, pero han llegado etapas a nuestras vidas donde llega el conformismo. ¿A cuánto nos ha pasado? Donde nos conformamos ya simplemente, donde Dios te ha llamado a enseñar, y había un momento donde la enseñanza, el prepararte a la enseñanza, era un deleite. Era un deleite preparar una lección para los niños, para los adultos. Era un deleite poder investigar, poder estar en comunión con Dios. Pero llega un punto en nuestra vida donde ya en conformismo decimos: ya, esta historia me la sé. Son niños, los hermanos ya se la saben. Dios te ha llamado en la predicación, en evangelizar, y ha llegado un momento, una etapa donde, hermanos, ya no estamos evangelizando. Y eso a todos Dios nos ha llamado. Cuando al principio era un gozo, esperábamos hasta la persona para hablarle de Dios.
Esperábamos a la salida para hablarle de Dios. Esperábamos, buscábamos a las personas, pero algo ha pasado. ¿Sí ven cómo por eso Pablo le animaba a Timoteo? Tienes que avivar. Tienes que mantener esa llama encendida. Y como les digo, a todos llega el momento donde nos llega el desánimo, hermanos, por diferentes cosas. A todos nos llega un momento donde sentimos, donde ya estamos cómodos. Pero recuerda, y es por eso que esta palabra Dios traía a mi corazón, donde decía, tenemos que recordar quién nos llamó. Tienes que recordar qué es lo que Dios ha puesto en tus manos. Que eso que tienes en tus manos Dios lo puso. No lo puso el pastor, no lo puso el líder, sino Dios puso eso. Ese servicio que Dios ha puesto en tu vida. Y no vamos a detenernos específicamente a hablar de cuáles son los dones, cuáles son los talentos, cuál es el ministerio, sino quiero hablar a tu vida que tú sabes, tú conoces lo que Dios ha depositado en ti. Tú sabes lo que Dios te ha dado, el llamado que Dios ha hecho a tu vida y a mi vida. Y si te encuentras en este momento sentado, bueno, estamos sentados literalmente, pero si te encuentras espiritualmente sentado, si en este momento te encuentras donde dices, sabes, no he estado usando lo que Dios me ha dado, no he estado usando, o algo ha pasado en mi vida donde ya no lo disfruto, donde ya solamente vengo a la iglesia porque nos encontramos, donde simplemente vamos a venir a la iglesia a cumplir, porque debo de estar. Ya no disfrutamos el venir y adorar a Dios, el venir a ensayar. Igualmente podemos hablar en la música, podemos hablar muchas cosas. Pero vamos a leer el Levítico, porque la pregunta sería, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer ahora que nos encontramos en esa situación? Porque todos nos hemos encontrado en algún momento, pero vamos a ver en Levíticos lo que Dios estableció al sacerdote en este tiempo. Y mira lo que Dios le decía al sacerdote: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Pero mira, dice, y el fuego arderá continuamente, ¿dónde? En el altar, no se apagará. Ahora podemos decir, hermano, eso fue en el Antiguo Testamento. Sí, es cierto, fue a los sacerdotes, pero también Dios nos ha llamado a nosotros como sacerdotes. Somos sacerdotes también. Y ahora el sacerdote era el mandato, dice, cada mañana tenía que acomodar la leña. El fuego no se tenía que apagar, tenía que estar encendido. Si ven lo importante que es, por eso Dios le dice a su pueblo, al sacerdote, no se apagará, no se debe de apagar. Entonces, volviendo ahora, quiere decir que ese fuego, ese don, ese llamado que Dios ha hecho a tu vida, ¿se puede apagar? Sí se puede apagar. Sí se puede apagar. ¿Cuántas personas vemos dentro de la iglesia que posiblemente tenían ministerio, llamado de Dios, y ya no están? ¿Cuántas veces iniciamos con un fervor, con unas ganas, Dios usando nuestras vidas, y ahorita nos encontramos apagados o medios apagados? Pero por eso Dios animaba y le decía a su pueblo, decía, tienes cada mañana, eso es cada día. O sea, cada día tenemos que avivar ese fuego. ¿Y cómo lo vamos a avivar, hermanos? Hay muchas maneras. El mensaje de hoy es simple, corto. Todavía no he terminado, pero es corto. Pero quiero que pongas atención y que reciba esta palabra de Dios, porque esta palabra tocó mi vida y yo sé que tocará tu vida y tu corazón.
Porque nos hemos encontrado en esa situación donde eso que Dios nos ha dado, ese don, ese llamado, nos encontramos cómodos. Y no tenemos que esperar vernos predicando en un púlpito, en un altar, sino simplemente, hermanos, el poder nosotros hablarle a los demás de la palabra de Dios, el poder estar dispuesto a servir en la iglesia, el servicio a los demás. La pregunta es: ¿cómo debemos avivar el fuego? Y hay muchas maneras, pero quiero solamente hablar de estas maneras. Una de las maneras en 1 Timoteo, mismo Pablo escribiéndole a Timoteo en su capítulo 4, versículos 12 y 13, dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Recuerden, él era un joven y había personas que lo tomaban en poco, pero dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé qué ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y luego le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y la enseñanza. Estas son algunas maneras que podemos nosotros, si ya sentimos que se nos está apagando, sentimos ese desánimo, ya nos sentimos que no somos los mismos, volvamos. Y hay muchas maneras, pero mira cómo quiero que miremos. Dice: tienes que ser ejemplo en palabra, en lo que nosotros hablamos. Porque es importante lo que hablamos, porque eso te mantiene, tener cuidado lo que decimos. Eso te mantiene ¿qué? Vivo. Tenemos que ser ejemplo en lo que hablamos, en lo que nosotros vamos a decir, en nuestra conducta, cómo nos comportamos, cómo nos estamos comportando. Y si revisamos un poquito cómo nos encontramos hoy, decimos: híjole, se nos ha hecho fácil ¿qué? Hablar, y no nos hemos portado bien. En el amor, ágape, ese amor de Dios, ese nunca falla, ¿verdad? Siempre lo vemos que tiene que, sobre todo el amor. Dice espíritu y fe. Fe se define la fidelidad. ¿Qué tan fiel estamos siendo? Podemos hablar qué tan fiel estamos siendo en la familia, qué tan fiel estamos siendo a Dios. Luego dice: y la pureza. Estas son maneras de cómo podemos ¿qué? Avivar. Si algo ya nos está pasando, vamos a echar un vistazo y mirar qué está fallando allí, cómo nos estamos conduciendo, cómo estamos hablando, qué tanto le estamos siendo fiel a Dios. ¿Por qué? Porque si no le hacemos fiel a Dios, va a ser fácil no serle fiel a las demás áreas de nuestra vida. La pureza. Hermanos, todos fallamos, todos, pero debemos estar allí que encendiendo. Recuerden, decía: aviva el fuego del don de Dios. Tenemos que mantener plenamente encendida esa llama. Y luego Pablo le dice: entre tanto ocúpate. Le está diciendo a Timoteo en la lectura, no puede fallar la lectura, la exhortación y la enseñanza. Él como pastor tenía que enseñar a los demás en la sinagoga. Pero sabes que para enseñar, ¿qué tenemos que? Pues tenemos que nosotros primero enseñarnos nosotros. Cuando nosotros vamos a enseñar, tenemos que primero ¿qué? Escudriñar la palabra de Dios. Y para eso tenemos que hacer un tiempo para Dios. Ese tiempo es esencial, lo que tenemos que, la lectura y la oración. Eso debe de mantener al creyente vivo. Eso te mantiene, tu llama, el llamado que Dios te ha hecho, nos mantiene vivos, hermanos. La oración, y es importante lo que orar dentro de la iglesia es una parte, y leer dentro de la iglesia, pero sobre todo tiene que ser afuera, ese devocional.
¿Qué es lo que causa que el fuego, que el don, el llamado vaya bajando? Vamos perdiendo estas cosas. Se nos hace que fácil hablar, se nos hace que conducirnos mal, se nos hace que no ser fiel, se nos hace que ya ese devocional que teníamos ya no lo hacemos, ya no leemos. Y cuando comenzamos, estoy hablando cada uno personalmente, a perder eso, afecta a nuestras vidas. Y llega el momento donde ya el llamado que Dios ha hecho a tu vida, pues ya no tenemos ni ganas de hacer nada. Ya no tenemos ganas de qué, de lo que hacíamos con esas ganas, entusiasmo, con ese deseo, con ese fervor. Ya no lo hay. Se pierde la fuerza. Pero Pablo le animaba a Timoteo: aviva, Timoteo, aviva. Así como Dios en esta noche te dice, tenemos que avivar. Tenemos que ver qué ha pasado en nuestras vidas, dónde nos hemos descuidado. Tenemos que nosotros meditar y decir: Señor, ha sido mi culpa. Pero cuando nos cuidamos, comenzamos a culpar a todos. Todo está mal. La alabanza está mala. Los hermanos nos tocan bien, nos enseñan bien. Comienza a estar aburrido todo. Pero ¿por qué vamos perdiendo ese sentido? Ya nos disfrutamos lo que hacemos. Ya nos conformamos simplemente de venir y cumplir. Pero en esta noche Dios nos recuerda, nos dice: hay que avivar. Hay que avivar. Es que cada día, así como ese sacerdote, Dios le dice al sacerdote: tienes que cada mañana. Eso es cada día, hermanos. Cada mañana. Si en la mañana para ti es el mejor devocional y que debemos de orar, pero donde le puedes dedicar la mejor calidad a Dios, hazlo. Si es a mediodía, hazlo. Si es en la noche, ya eso es tú. Pero que puedas tener un devocional con Dios personalmente. Mira cómo dice en 2 de Timoteo 1:5. Me parece que ahí no lo anoté bien yo, pero en 2 de Timoteo 1:5 le dice Pablo, trayendo a la memoria la fe que dice no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo sabía que lo que había en Timoteo era algo especial, pero había alguien que también sabía que había algo especial: el enemigo. O sea, el diablo sabe que Dios quiere usar tu vida. El enemigo también sabe que hay algo que Dios ha depositado en ti, que tú eres la cabeza, que tú eres ese líder, que eres la persona en tu familia cual Dios ha abierto el camino para traer salvación, que eres esa persona que Dios ha depositado algo en ti. Él también lo sabe, y Él también sabe cómo llegar a nuestras vidas. Porque Pablo le dice: ¿sabes qué, Timoteo? Tú has creído y no estás fingiendo. En tu corazón hay un deseo y eres sincero, pero tienes que mantenerte vivo, tienes que avivar eso que Dios te ha dado. Dios, lo que ha depositado en tu vida, lo que te ha dado, hermanos, también el enemigo no le gusta. También el diablo sabe que eso que Dios te ha dado es para bendecir a los demás. Que cuando tú comienzas a servir a las demás personas, cuando comienzas a hablar del amor de Dios, habrá personas que escucharán. Que a través de tu conducta, a través de tu palabra, habrá personas que vendrán a los caminos de Dios. Que a través de la fidelidad que tú tienes, tu familia, tus hijos mirarán eso. Porque Timoteo había sido instruido por su madre y su abuela. De su padre no habla mucho, solo dice que era griego. Pero vemos que el testimonio de estas mujeres, mira dónde llevó a este joven a ser un pastor de esta iglesia de Éfeso.
La fidelidad que tú tienes en tu hogar, en tu casa, puede llevar a tus hijos a ser líderes. No solamente dentro de la iglesia, sino afuera. Se necesitan también la fidelidad. Por eso es importante serle fiel a Dios. Pero también uno de familia se conoce, hermano. El hijo sabe, mi papá va a la iglesia, pero mi mamá va a la iglesia, pero pues en la iglesia son unas personas y en la casa son otras. Uno de hijos sabe, pero también uno de hijos sabe que esos padres son temerosos de Dios, que esos padres, las oraciones que hacen traen poder. Por eso, si tú ya te estás desanimando, diciendo, pero ¿para qué sirvo a Dios? ¿Para qué le soy fiel a Dios? Si tú le eres fiel a Dios, las demás personas ven eso, sobre todo tu familia. Pero debemos de ocuparnos también ¿en qué? En la lectura y en la oración. No basta solamente con venir a la iglesia, no basta solamente con escuchar alabanzas en nuestra casa, no basta solamente con escuchar prédicas. Todo eso es bueno para que no digan, no, Joel dijo que no escucháramos. No, es importante y tiene su lugar. Pero lo esencial de todo es tu devocional, tu tiempo con Dios. Ese tiempo donde Dios quiere transformar tu vida y hablarte. Ese tiempo donde dice que cuando tú en secreto le honras a Dios, cuando tú en secreto le buscas a Dios, que es en lo público. Es cuando Dios afuera, donde Dios te respalda, donde Dios te usa. Allí donde, hermanos, donde nadie más sabe lo que tú haces. Ahí donde no está el pastor, no están los líderes,